Buenas tardes, Jimena Capachanquichis, buenas tardes, Hueracocha, buenas tardes, señora, buenas tardes. Lipilla Wawacunama, Wasipi, Minaya Capachanquichis, Hatuna Peicuita, Marcaricuchas, Kiricuichis, Azueps Kunan Cañaca, Erushanchis, Ratu y Chalia, Ñañaituray, Chunca Esconio, Punchawa, Octubre, Quillan, Escabinetas, que Erushanchis. Azueipa Seriki avanzayushanga y me iman arhuascanchis watapas ñatajpa saera puncaña chaymanta qariki hasta pincella sunchis Navidad nescapiña mosuq watapiña y mallaykalla arhuascanchis nespacha seguramente no canchis qariki qipa qhawarisunchis a ver kayta marwanaykaran manataj yaw kayta qarwanichu nespataja llaki kapashankiman azueipas kashanraj ishkaykilla uqchikanraj kashan chayqa pichu avanzar y sunchispis y mataña y cataña callarinas caran chaypas animamayka canta mamita canta papito sichus callari y mena ya taps callairi ya mix ninkorik sasa callairi lulan mi sasa chay manta kayasta y manhay caña robanas timpas puririllanca ya 2 de la tarde ya con 16 minutos 15 ishkay horas chunka tawayo pishqayñat karusha Maita Charico Cunipas. La Peiquita Chasquirico, Centro Provincia de Cotabamba, Simenaya Capachanquis, Grau, Lado Pips, y hasta aniversario, Grau, Chaera Muchaña, Ñaña Chay Torachay. Ajá, en unos instantes vamos a escuchar. Por la mañana estuvo con nosotros hablando, ¿no? Freddy Parejo. ¿Qué será de tu vida, Freddy Parejo? Por Arequipa dice que él está. Taquichacuna Tarik, Aparacha más Hanchrik, Monamonaita, Tumbacham Churera Mullasunchistagya. Chaymantapas Cachta, Helgaram Yasaikuta, hola Radio Surfo y saludos para la comunidad de Ñahuinglia. Para mi mamita dice Evangelina Salguerón Quispe, por el día de su Corcova, de parte de su hijo Agripino, Checña, nietas Flor Eva Checña y Flor Selena Checña, asimismo Elvis, debe ser Elvis Checña y su nuera Hilaria. Zapallayquiri ñañachay Evangelina, manataq phukurimankichu qowillatapas imayatapas wallpallatapas imatan mihukuranki qayninchi khuchichatachu kanpas ovejachatachu kankachuchata imachata mihukaparanki ñañachay turachay qampaq ñañachay Evangelina hatun p'unchawnikipi napaykita chaskirikuy aswaypas riki ña Corcova hatuypiña, ¿no? ¿Cómo se dice? Raspar, ¿cómo se dice en quechua? Llajlla. Corcova llajlla y piñacho que apoyan que ven señora Evangelina. Evangelina. Saludos recibe de parte de tu hijo Churiki, Kariki, Hatuna, Peguita, Pachimchasunkia, Oracoch Agripino, Chek, Nechenayatrik, Wachancuna, Nieta Ikikuna, Flor Eva, Flor Selena, Elvis, Peicuna, Monamonet, Chenayatriki, Nuera, Cachun Masiki, no se dice Cachun Masiki, Cachuniki, Hilaria, Paimantapes Chaskiriki, Kai Azoipas cumpleaños, Nescaikipi, Hatum Punjauniki, Piñañachaya, Monamoneya Chapasera, Paranki, ojalá cha, con Nankai Wata, Mojariki, Campaja, Alin Cachun ya, Azoipas, Niñache Campaja. Cachun salud neschay chatapun y meina chataps azuaypas mañarikusun sanajpachata salud nescachata. A ver, ¿dónde está la cancioncita pues de los cumpleaños siquiera para cantarle a la señora Evangelina? A ver, huera coche chinchilico y chapascha mashkera panki mamay pitcheri kashanman. Ajá, que pitch na kashanman. A ver, cumpleaños, efectos, feliz cumpleaños no hay. Se ha desaparecido y macha que computadora pasar pone no hay, no, feliz cumpleaños, se ha borrado, como dirían, se ha borrado. Ya voy a encontrar en un momentito, de todas formas me voy a encontrar.
Qué raro, algo ha pasado por acá. Ya, mientras tanto vamos escuchando temita musical para la señora Evangelina en su corcova, ya, churairan psek, señora Evangelina. Pijpatan, churairan psek y mataxet churairan psek, que hay piña cashan asfay, pues a ver a quién vamos a poner. Ajá, puede ser, ¿no? A Felipe Corazón, que nos canta también desde el corazón. Y también está, a ver, las hermanas hermanos Escudero. A ver, hermanos Escudero, mona monaita, a ver, peikunata uyarel sunchis. Chura mi pacha huerajo chachinchillico. Vamos, Basilia, Hilda, Majoacanqui de Cochabamba, siempre con los carnavales. Con cariño para la señora Berta Guaita Flores, por Unión Berta, a la yusa, a la yusa. Encanto Manolina Chanta Surpuchay Tika Pagana y Pampaka Falchay Polo Tole y Pampaka Surpuchay Sabawatan Kakiyunay Falchay Sabawatan Kashwayunay Surpuchay. Así con gusto, hermanos Escudero, con su Majoacanqui, auténticos carnavaleros de Cochabamba. Carnavales, carnavales, se van a Ripuachu, Sabachayaita, Solatayaita, Sagirata Muanqui, Huachurata Muanqui. Carnavales, carnavales, y mamá Muranqui, Guarmayanaita, Guarmamasaita, Solata Muanqui, Huachurata Muanqui. Carnavales, carnavales, Sabarajripuachu, Zapachayaita, Solatayaita, Sagirata Muanqui, Huachurata Muanqui. Carnavales, carnavales, y mamá Muranqui, Guarmayanaita, Guarmamasaita, Solata Muanqui, Huachurata Muanqui. Goza, Panchito Quispe por Cochabamba.
Su Majestad el Huayno. ¿Qué tal? Ya está. Qoñeri Yushantishña, carnavalito. Carnavalito pues ña muyura moncaña. Asepas con aguata, cañañachay, torachay, carnaval peca. Uy, me pirapchakunanga tu peca. Cariño, maldito cariño. Que guata, no, un año nomás en realidad, ¿no? Porque el 2020 yo recuerdo todavía con mucha claridad. No es que me haya olvidado, pero recuerdo con mucha claridad que el 2020 todavía hicimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Icapayana en sí hubo también. Los concursos de las danzas, yo me acuerdo que nos vimos en el estadio, ¿se acuerdan? En el estadio, ¿no? Siempre ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Me olvidé el nombre. Pero ahí normalmente hacemos, ¿no es cierto?, los concursos de las danzas y ahí nos hemos visto. ¿Se acuerdan que hicimos una transmisión en vivo en Radio Surf y en realidad fue, creo yo, entrando ya a este tema de las redes sociales? Ha sido, digamos, una transmisión, la primera transmisión en vivo que hicimos a través de Radio Surf y fue una bonita experiencia que estuvimos ahí nosotros participando, Entonces, 2020 sí hemos pasado carnavales, lo que sí no hemos pasado y hemos extrañado mucho ha sido el 2021. También este año sí se ha hecho, pero quizá no con la normalidad que uno esperaba o que uno quisiera hacer, ¿no? De hecho que no fue así, fue digamos una reunión, no de muchos, de pocos, un encuentro de pocos en realidad, no se han hecho pues las actividades como se esperaba, pero creo que este 2023 de todas formas va a ser pues ya con total normalidad, ¿no? Después de haber ya seguramente pasado con todos estas enfermedades, nos hemos hecho ya vacunar, estamos bien de salud, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces estoy segura que vamos a poder hacer unos bonitos carnavales este 23. Estoy de alguna forma esperanzada, seguramente usted también, ¿no es cierto? Esperanzada porque pues claro, es que uno no sabe lo que podría pasar, uno podría estar de alguna forma de repente esperando estos momentos tan especiales de que podría hacerse bien todas esas actividades, pero no sabemos, quién sabe, de repente por ahí aparece cualquier tipo de enfermedad, no sabemos de verdad, entonces siempre estemos atentos, siempre hay que cuidarnos la salud, siempre hay que estar pendientes de nuestra salud, ¿les parece? ¡Listo! Ñachay turachay rikuwankiku qawawankiku karishayku Facebook nesqapi chaychama haykuyrik Radio Surf y Su Majestad el Huayno chaypi noqaykuqa saypas karimushayku rik munamunayta qankunawan kushka tuparikunanchispak kay Wayra Wasi Surf y nisqamanta pacha kay redes sociales nisqaqa chaynallataq kachayku asuypas ñachay turachay kay YouTube, chayman churayva YouTube chaypi churankiriki Su Majestad el Huayno Radio Surf chaypi pascarilla shaykut. En la web estamos también y de hecho en las diferentes plataformas, ¿ya? Listo, 2 de la tarde, por ahí se ha congelado. Mi imagen se congeló, creo. 2 de la tarde con 27 minutos. Nesqapiña que Erushanchis, con Anja Churera, Sexia, Taquichata, Hakuch, Ñañachay, Turachay, Taquichawan, Wichayman, Ureyman, Taquichawan, Pune, Ganaschawan, Ruacusunchis, y Matapsay, Catapas. Ya, Churera, Sex, que Piña Cashan. Felipe Corazón, sí, Felipe Corazón. ¿Qué tal cantan, no? Estos chicos, realmente con todo el corazón, como dice ahí su agrupación. Ya, vamos poniendo a Anita Lima. Ajá, ¿qué te parece? Ya eres libre, claro, ya eres libre hace mucho tiempo. El detalle es que tú no estabas enterado, creo, ¿no es cierto? Porque ya estabas libre. Vamos a poner, ahorita voy a poner también nuestros efectitos, no sé qué ha pasado, ha desaparecido, todo desapareció. Recorremos por los caminos del recuerdo. Es Anita Lima, la voz sentimental de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica.
contigo, de otra manera soñar con otra. De esa manera soñar contigo, de otra manera soñar con otra. Aguanta, curanta, walaitu, bandido. Sangka, sangka, nyanita, iskay makaitarita muspa. Aguanta, curanta, walaitu, bandido. Sangka, sangka, nyanita, iskay makaitarita muspa. Saludos, saludos para los amigos, para los viejos amigos, dirían, ¿no? Bueno, sí, pues hay amigos de mucho tiempo, ¿no es cierto? Hay amigos de poco tiempo. Y hay amigos que duran, hay amigos que no duran. Bueno, pasa de todo, ¿no? Pasa de todo, ¿ah? Estoy segura que usted ha tenido alguna experiencia, ¿no es cierto? Algo así como que tiene un amigo desde el colegio, un amigo desde el... No sé si todavía puede pasar también, ¿no? Desde la cuna, desde el jardín. Y hay amigos así que pues te conocen y tú los conoces y sabes de todo, ¿no es cierto? De todo. Muy bien. Y esos amigos siempre están ahí como para cuando quieres hablar, como cuando quieras conversar, no sé, salir un rato. Y esos amigos siempre están allí. Y esos amigos jamás pasan de moda, como dirían. ¿No es cierto? Bueno, pues saludo para todos esos amigos, ¿ah? Espero que usted, señora, usted caballero, tenga ese amigo, ¿ya? Que siempre incondicionalmente esté allí cuando usted necesita, le escucha, o cuando él o ella te necesita, también le escuchas. Eso realmente es un verdadero amigo, ¿no es cierto? Ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que sean todos así, buenos amigos. Algunos, sí, de hecho, algunos se quejan también, dicen, no, pero hay también malos amigos. Eso es verdad, también hay malos amigos. No sé qué está pasando por acá. Pasó un helicóptero. Ya, por acá nos dicen, buenas tardes, un comunicadito, por favor, dice, somos del gobierno regional. A ver, vamos a tratar de ver qué cosa es, qué comunicadito es. Ahorita vamos a pasar ya este comunicadito. ¿A quién más tenemos por ahí? ¿Alguien más mandó algún saludito, algún aviso, algún comunicado? Buenas tardes, dice, estamos intentando comunicarnos con la radio para poder pasar un comunicadito. Ok, ahorita entonces vamos a responderles, ¿ya? A ver, esa risa. La vamos a cambiar ahora de fondito. 2 de la tarde, ya nos ponemos un poquito más serias, ¿no es cierto? Más serias, 2 de la tarde con 41 minutos. Serias, no creo, ¿no? No creo, hay que estar para alegrarnos. Ñañachay, torachay, asikapanki. Y mamanta, pues, yancallapas, asiracapay. Dino está escribiendo desde hace rato. Que yo creo que me está escribiendo un testimonio, Dino, ¿ah? Dino. ¿Qué tal, Dino? Espero que bien, Dinito, ¿ah? Un gran abrazo para mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno. Ahí está Julio Wilca. ¿Cómo estás, Julito? Un abrazo. Eduardo Arcos, Abel Huamán, ¿cómo estarán? Dino Huamaní, Wilson Rimachi, ¿cómo están? Un abrazo, donde quiera que se encuentren, ¿ah? Les mando un saludo cordial. Nélida Chura, profesora Nélida, ¿qué será de su vida? De mucho tiempo. Escribe usted por ahí, Ladislau Loaiza, Oracocha Ladislau, y me inayan Capachanqui, Aliancho Capachanqui, Maipiñan Puricapanqui. ¿Quiénes más? Están en el grupo Su Majestad del Huayno. Ahí está este grupo. El señor Jorge Obletas, Oracocha Jorge Obletas, y Mainan Capachanqui, Grau Lachtapi, Aliancho Capachanqui. ¿Quiénes más están por acá? A ver, el profesor Richard Valencia también, por supuesto. Este grupo tan dinámico, este grupo realmente me impresiona cada vez. Hablan, qué manera de hablar, ¿eh? Día y noche estos chicos hablan, no descansan. Me impresiona realmente su dinamicidad de este grupo, Su Majestad del Huayno.
Ya dirían los demás, ¿no? Dinito ahí nos ha escrito, dice, señorita Liz, buenas tardes, un cordial saludo para usted, agradecer, dice, a Dios por todo lo que nos da y lo que tenemos, más que todo, salud en estos tiempos tan difíciles. Eso es verdad, Dino, realmente reflexionar y agradecer a Dios por darnos vida, salud, sobre todo, y pues claro, si es que tenemos la suerte de tener también un trabajito, agradecemos mucho a Dios, ¿no es cierto? Muchas gracias, Dinito, por escribirnos y siempre hacer que reflexionemos y pues seamos agradecidos en esta vida, ¿no es cierto? Por acá también nos están escribiendo, nos dicen, buenas tardes, Liz, ¿qué tal? Me dicen, espero que te encuentres bien en unión familiar. Muchas gracias. Le escribo, dice, para coordinar una entrevista. Perfecto, ya, ahorita también te llamo, ¿ya? 2 de la tarde ya con 44 minutos. Ahí nos están solicitando comunicarnos para coordinar, digamos, algunas cancioncitas. No, saluditos y también comunicaditos y entrevistas. Ok, ahora sí, nos vamos al temita musical que nos están solicitando. Están esperando, dice, con mucha ansiedad. Porque les alegra, dice, esta canción, les pone así, muy contentos, nos dice. LS siempre está de viaje, ¿no? Él siempre está de viaje. Ok, acá está su temita. De Anita Santibáñez, le trae mucho recuerdo. Choque y fuga, nada más, dice, nada más. Ahí está ese tema para ti, ¿ah? Yo no lloro por mi mujer.
tal? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Ah? Espero que sí, espero que hayas disfrutado, ¿ah? De Anita Santibáñez, ¿no? ¿Qué tal tema? ¿Ah? Un choque y fuga nomás porque dice que problemas trae. ¿Será así? ¿Será así? Bueno, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. No sabría decirte. 2 de la tarde con 49 minutos. El saludo, a ver, vamos a cantarle ya en su corcova a la señora, a ver, por acá nos han escrito, ¿dónde está? Decía, pues, para su mamita, hola, nos dice, en Ñahuinlia, listo, para la señora, para la mamita Evangelina. Y hay que cantarle, pues, su happy verde, un poquito tarde, pero recién nos avisan también. Eso, amahuacarucuspa, mayaquirucuspa, mamita Evangelina, monamonella, asoy paserique, cumpleaños, que hija tumpunchauniquita, kaininche pasera para anquicha con anca ya está. Corcova niscatañacha, llajleira pashankiriki. Y mainatan llajleira pashanki, ajachawanchu, unuchawanchu, mijunachawanchu. Y machawan miñamita, llajleirushanki, asoy pichay corcova niscata. Hatuna peiku camp mamita, geñamin yachaypi. Uyarikamushanki, que inapeiku itanriki. Chayarichimishasunki churiki aswaypas munakusqaykita yuyarispa paypas riki qillqarimun napayakapoyaj mamitaypaj Evangelina Salguerón Quispe nispataj qillqaramun Hueracocha Agripino Checaña chinallataq riki ñetachaykikuna Flor Eva, Flor Selena y también Elvisa y por supuesto tu nuera Hachuniki Hilaria paypas napaykuyta marq'arikuyta apachimisasunki. Kampak, señora Evangelina Jajay Ñawinlla Chayllaqtapi, ¿ya? 2 de la tarde con 51 minutos. Bueno, más temitas musicales, más saluditos nos están pidiendo por ahí. Ajá, ahorita vamos a responder al tema musical que están pidiendo o han pedido, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más? Tenemos saluditos por acá. A ver, vamos a entrar al Facebook. Estamos ahí también, ¿sí? Si nos quieren ver, si quieren vernos, estamos en el Facebook. Nos ha escrito, ¿quién es? Nuestro amigo. ¿Qué será de mi amigo Eduardo? ¿Qué será de mi amigo Dino? Dinito, un gran abrazo. ¿Dónde estás? Estás por Akira, donde quiera que te encuentres, ¿ya? Te mando un gran abrazo. Que tengas muchas bendiciones, me dice señorita Liz y su familia. Muchas gracias, Dino, para ti también. Saludos para tu papito, un gran abrazo. Bueno, vamos a recordar un día como hoy que ha ocurrido. A ver, no, ya lo perdí. No sé dónde está nuestro fondito de efemérides, no lo tenemos. Pero vamos a recordar un poquito ya que pasó un día como hoy, un 19 de octubre de hace muchas décadas, quizá, ¿no es cierto? A ver, vamos a retroceder en el tiempo, viajamos hasta 1469, imagínate, wow. Se casa, dice Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. En 1849 el Congreso eleva a rango de ciudad la villa de Celendín. 1855 don Gaspar de la Puente y Ramírez funda el Club Nacional en Lima. En 1899 nace en Guatemala Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. ¿Qué más pasó un día como hoy? En 1931 muere en Lima Emilio Germán Amézaga, así es, Llanos, compositor de los valses Tus suspiros, Eugenia, Mis amores y entre otros. En 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú, que se transformaría en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Es un organismo público que se encarga de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del gobierno. En 1964 el presidente Fernando Belaúnde Terry inaugura 820 casas en la unidad vecinal de Mirones. Esto sucedió un día como hoy. Mujer traicionera. 2 de la tarde con 54 minutos. Ahora sí, un temita musical. Un poquito como que respondiendo.
como que respondiendo al temita anterior, ¿no es cierto? Ahí va tu respuesta. Oh. Pero tu amor, tu corazón no está aquí, está lejos. Pero tu amor, tu corazón no está aquí, está Te conocí en una tarde de verano y yo de ti me enamoré sin repararlo y tropecé de nuevo con la misma piedra y tropecé de nuevo con la misma piedra. Te prometí quererte y nunca olvidarte y te ofrecí todo mi amor y me dejaste. Hoy que te vas, mi corazón, mi alma llora. Hoy solo está mi corazón, mi alma sufre. Te conocí en una tarde de verano y yo de ti me enamoré sin repararlo y tropecé de nuevo con la misma piedra y tropecé de nuevo con la misma piedra. Te prometí quererte y nunca olvidarte y te ofrecí todo mi amor y me dejaste. Hoy que te vas, mi corazón, mi alma llora. Hoy solo está mi corazón, mi alma sufre. ¿Dónde estás, corazón, corazón de piedra? Vuelve pronto, mi amor, corazón de piedra. ¿Dónde estás, corazón, corazón de piedra? Vuelve pronto, mi amor, corazón de piedra.
besitos y abrazos perduran eternamente. Melodías y canciones son los recuerdos que quedan. Nuestros besitos y abrazos perduran eternamente. Amahuacazpaya, Barbarita Vaca Carvajal, por nuestra tierra linda de Yanaguara. Nuestro retrato está colgando en ese cuartito de nuestro amor. Melodías y canciones son los recuerdos que quedan. Nuestros besitos y abrazos perduran eternamente. Melodías y canciones son los recuerdos que quedan. Nuestros besitos y abrazos perduran eternamente. Nos hemos querido para luego alejarnos, tanto nos hemos amado para luego separarnos. Porque Dios mío permites tanta injusticia, porque lo apartas de mí si tanto la quiero. Tanto nos hemos querido para luego separarnos, tanto nos hemos amado para luego alejarnos. Porque Dios mío permites tanta injusticia, porque lo apartas de mí si tanto la quiero. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal tema? Para que tú... ¿Les gustó o no les gustó? Sí les gustó, ¿no es cierto? ¿Dónde lande nuestra casita? ¿Qué tal sentimiento que tienen estos chicos? 3 de la tarde ya con 3 minutos. Nos pasamos la hora, señor Chinchillico, disculparás. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos rapidísimo para seguir disfrutando de los guainitos, de nuestros guainitos. Guainito de ayer, guainito de hoy. No sé si habrá guainito mañana, pero bueno, de todos nuestros guainitos. Ya, vamos a esta pausa y retornamos. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Dilio Galindo, la primera voz del grupo Antología. Quiero decirles que la música de Antología suena aquí en Radio Surfui, la voz de todos. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Si no estás, se acabará. Salud mental. En Surfui, la voz de todos. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces, esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello o las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Comadre Victoria, imaginayan. Imagten
Allinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayoni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqura chikamuni kiruita. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa abuelachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero qiparparipuni. Noqaykuqa wawakunantinmi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa piku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan, comadrita. Aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschaywan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. Burrito querido por el pueblo. Había una vez un hombrecito llamado Don Jacinto que vivía en un lejano pueblo. Él tenía un burrito con sus orejas cortadas, la pata coja y era muy querido por el pueblo. Vamos, burrito. Vamos, vamos, mi burrito. ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¿Qué pasa, muchachos? Señor, hoy el burrito me tiene que llevar a mí. No, hoy día me tenía que llevar a mí. No, porque el otro día te ha llevado a ti. Y así, los niños y niñas, donde sea, paraban al burrito y se montaban. A la vista aparecía cojeando en medio del pueblo, con la carga llena y todavía llevando encima a un niño o niña. ¡Epa, burrito! ¡Vamos, vamos! No, no le hagas así, se va a cansar. Un día, caminando de arriba para abajo, lamió tierra salada y le dio un terrible dolor de panza que lo hacía retorcerse y no se podía parar. El burrito se revolcaba en la pampa, en la tierra, como diciendo, de repente puede desaparecer mi dolor. Entonces, don Jacinto inmediatamente se puso a corretear, buscando el remedio, preguntando por aquí y por allá. ¡Ayuda! 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 Algo le pasa a mi burrito. ¡No se levanta! En eso, cansado, llegó a la casa de la mamá Maxi, que vivía al frente. Allí estaban comiendo toda su familia. Una sopa caliente de maíz molido o saralagua, con su quesillo que se estiraba. Mamá Maxi, no se levanta mi burrito. No sé qué tiene. Tiene la barriguita hinchada. ¡Ay! Vaya comiendo esta sopita. Yo voy por el remedio. Mamá Maxi, tan cariñosa y amable, le sirvió bastante de aquella sopa.
Mientras don Jacinto comía soplando, su burrito se había muerto. Volviendo enseguida, lo encontró tirado. Los perros hambrientos y los gallinazos ya estaban cerca para comérselo. ¡No! ¡No! ¡Mi burrito no! ¡Mi burrito no! Viendo esto, don Jacinto, sin poder hacer nada, juntando las manos, con gritos de dolor, lloró, como llora el hombre, por el burrito querido que le ayudaba a cargar su pobreza. Igualmente, los hombres y mujeres de todo el pueblo se compadecieron de la tristeza de don Jacinto. También todos los niños y niñas lloraron lágrimas de pena por el burrito que cada vez cabalgaban. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Imainayan Juliana, aliyan churira sunki yachay wasipi. Aliyan mi mamay, kunan puncha yachachi huyawanku, atipakuykunamanta imaynata suñunakusunman, manaña chaykuna kanampaq. Imaynataq chayri? Mamay, manan piwanpas maqachikuyta saqikunanchikchu. Huyunakunanchismi qawanakunanchispak mana atipakuykuna kanampaq wasinchiskunapi, ayllunchiskunapi, utaq yachay wasipipas. Sichu sasachakuypi rikukusunman, utaq waq atipakuykuna kaptinqa, usqaylla yachachikman, taytanchisman, utaq allin riqsisqanchisman willakamunanchis. Manan haykaqpas upallalla qhipanachu. Kusapuni Juliana, ñoqaykupas tayta mamakuna allinta huñunakamushayku. Manaña atipakuykuna ayllunchispi kananpaq. Manaña atipanakuy kananpaq llapanchismi huñunakamunanchis. Llankasun kunanmanta allin kawsayninchispaq. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú Suyupa Gobierno. Chofercito carretero, llévame lejos. Siento que me desespero. Hola amor, ¿cómo estás? Ya estoy en camino, en un par de horas estaré llegando. Vaya alistando a nuestros hijos para salir de paseo, amorcito. Señor conductor, no puedes estar conversando por teléfono. Te puedes distraer. Y mira que somos muchos pasajeros y todos tenemos una familia que nos espera. Ah, tranquila, señora, todo está bajo control. Nada, amor, una señora está haciéndome problema por nuestra conversación, medio envidiosa está. ¡Cuidado con esa moto! No seas imprudente. No utilices el celular mientras manejes. En la ruta, una distracción es la última. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Noche de viaje, para que tú no te duermas en esta noche de viaje. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Ahorra el uso del agua. Al momento de lavarte los dientes, cierra el caño. Si vas a regar tus plantas, hazlo en la mañana o por la tarde para que no se evapore tan rápido el agua. Siempre que puedas, reutiliza el agua para otras actividades. Además, te recomendamos instalar ahorradores de agua en la cocina y el baño.
Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Quisiera yo habitar del mundo fuera un mejor. Tierra azul, tierra azul. Quiero hacer también mi parte, preservando su color. Tierra azul. Yapa orjupa sunjujupi, rupay wayju uray kunapi. Mayo kunapas ringin takip patususpa, puna kunapas igahmus kuininsi. Sumajum berjata kunapi, rupay wayju uray kunapi. Kamihun sumajti kan yuraj moraducha, yuraj yucha sunjuchayu. Carlos Garcés, los Ayllus del Perú. Mayu mayuntas purisiani, chayuas chalilay, pananyas tarikiñachu, chayuas chalilay, hasta wansi uyarini, chayuas chalilay, sutikita yuyarispa, chayuas chalilay. Para todo el Perú. Y nos vamos por Cusco, a Comayo, esa guitarrita Pochito, por Quillabamba, Cusco, Perú. Chayuas chalilay, ilakawari kupallapas. Chayuas chalilay, Hurpisayki suyasayki. Chayuas chalilay, Wayusayki maskasayki. Chayuas chalilay. Nos vamos por Ayacucho y todo el Perú. Costuras chupures yanqui, costuras chupures yanqui. Mayu ya por Chihuaspa, wasi mas Chihuaspa. Costuras chupures yanqui, costuras chupures yanqui. Mayu ya por Chihuaspa, wasi mas Chihuaspa. Mayu ya por Chihuaspa, wasi mas Chihuaspa. Costuras chupures yanqui, costuras chupures yanqui.
mayu mayu ya puri chihuasma, wasi wasi lang paska chihuasma. A ver, mis hijitos lindos, ¿quién quiere tomate? ¡Yo! ¿Quién quiere lechuga? ¡Yo! ¿Quién quiere zapallo? ¡Yo también quiero tu zapallo, amorcito. Más tardecito, amorcito. Primero atenderé a nuestros hijos. Hijitos, ¿qué cocinamos hoy? ¡Comida! ¡Pescado! Pero con ensalada, mamá. Yo quiero comer comida. Yo también quiero comer tu locro de zapallito, amorcito. Mamita, recuerda que desde los 6 meses de edad, tu bebé puede empezar a comer una papilla rica y espesa. Y poco a poco, con mucho amor, vas agregando todo tipo de alimentos. Son las 15 horas, 25 minutos. Eso, ya estamos de vuelta para seguir disfrutando, por supuesto, de los guainitos. Guainito para ti, guainito para mí, ¿no es cierto? Me dice acá mi amigo Eduardo Arcos Lima, saludos cordiales Liz, ya estoy escuchando el programa Su Majestad el Guayno, presente, me dice. Hola, buenas tardes, gracias amigo, ¿ah? ¿Por qué ponen risa? Es mi amigo. Broma, Eduardito, ¿ya? Bromita nomás, sí, claro que sí. ¿Quiénes más nos han dejado ahí su mensajito? A ver, vamos a seguir leyéndolos, ¿ya? Maldito amor. Bromachalla, como dirían. A ver, el comunicadito vamos a leer que nos han enviado. Por favor, una lectura nos dice ahí desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Gobierno Regional de Apurímac. Vamos a darle lectura. Dice el Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú. En convenio con el Gobierno Regional de Apurímac a través de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Apurímac, comunica a toda la población del distrito de Mara, escuchen Mara, provincia de Cotabambas, unidad territorial Chuzapa, que la Brigada de Campo de Ingenieros y Técnicos reiniciarán los trabajos de levantamiento de predios y empadronamiento de los posesionarios, los sectores de Molinopampa, Mayupampa y Huacuy del sector Chuzapa, desde el día martes 25 de octubre de 2022. Para ello, se hace el llamado a todos los posesionarios que aún no realizaron el levantamiento de predios y su empadronamiento para el título de propiedad. Desde el día martes 25 de octubre al 3 de noviembre de 2022, a partir de las 8 de la mañana, en dicho sector deberán llevar, requisitos, su DNI vigente, asimismo documentos que acrediten la posesión de su predio. Se reitera, dice, a los posesionarios que viven en los lugares aledaños y comunidades vecinas vengan en la fecha indicada para poder realizar dichos trabajos. Para mayor información, comunicarse al celular 951 39 43 51. Vamos a repetir, 951 39 43 51. El ingeniero responsable les estará brindando mayor información. El
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, en convenio con el gobierno regional de Apurímac, a través de la sugerencia de saneamiento físico legal de la propiedad rural, viene trabajando en beneficio de la titulación gratuita. Atentamente, gobierno regional de Apurímac. Y está entonces el comunicadito que ya, ñañaykuna turaygun yarikamushan suyllarinakuich, wajarinakuich, marallaqtapi aswaypas riki, kay 25 de octubre nisqamanta pacha ruwarinqaku, kay empadronamiento nisqariki, hinallata jariki aswaypas maykunapin karanqa, kay trabajo nisqa ruwarinankupaq, levantamiento de predios, empadronamiento, chaykuna Molino Pampa, Mayupampa y Wacuy, kay sector Chusapa, chaypin aparikunqa kay martes 25 de octubre hasta el 3 de noviembre 2022. Chaypajmriki ñañay turay DNI karanqariki aswaypas vigente kanan ya, DNI vigente, chaynallataq aswaypas ñañaykuna turaykuna y machakashanriki documento aswaypas qampa kay hallp'a tiyasqaykimanta, hallp'a ruwasqaykimanta, kashanchu kampas título, kashanchu kampas ima documentakunataq kan. A ver, hay alguna constancia de repente, ¿no?, que la comunidad da, que usted ya ha dado en sesión, no lo sé, de uso, este terreno, algún documento que le acredite, ¿no es cierto? Que es 3 de la tarde con 30 minutos. Así está el aviso y el comunicadito para todos nuestros amigos de Mara. Chaymanta kallashanta willarikuykun iman kashan weraqucha, iman kashan señora, iman kashan kan turachay willarikuy wajarikuychu kashampas. Imaña ikaña wajarikuyña willarikuyña kaqtempas qillqayramankiqa kay 974-78-24-20 chay llapin noqaykuqa karishayku manan huqladupiqa taririwankikuman chay llapipuni. Chay llapipuni. Buenas tardes, me dice Eduardo. Buenas tardes, Eduardito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Johnny Laime Torres, buenas tardes, Su Majestad el Huayno nos pone. Buenas tardes, Johnny Laime, ¿qué tal, Johnny? ¿Todo bien, Johnny? Donde quiera que te encuentres, Johnny, un gran abrazo ya de parte de Su Majestad el Huayno. Escucha pues mi canción, escucha pues mi canción. 3 de la tarde ya con 31 minutos, nos vamos a otro temita musical y mucha atención, regresando les vamos a dar el cronograma de la entrega de vales de FICE para la provincia de Cotabambas, Maykunapin, FICE, Azuaypas, Chasquimunayki, Kashariki, Mapunchauta, Maipi, Chay Chagunat, Willaram Seikuna Chayan, ya, Chaka, Takichatarja, Churairam Sek, Azuaypas, Manasaik, Okonaiki, Azuaypas, Tosukupanayki, Umayataps, Muyurichia, y Mayataps, Kuyurichia, Ñañay Turay, Azuaypas, Huayno Chanchiswan, ya, Churairam Seiki, Escapiña Kasha, Basilia Chávez, Sajay Chimpayamanta. ¿Qué tal la señora Basilia? En verdad hace bailar, he visto ahí sus transmisiones en vivo, qué manera de hacer bailar al público, que ahí piña cachan taquichan. A ver, márchate ese temita, márchate, usted que me está escuchando, tú que me estás escuchando, ya, márchate, ahí viene. Ella posee una cualidad musical, con su voz creativa ya identifica el folclor nacional. ¡Fuerte los aplausos! Y así la recibe el pueblo peruano, porque se ha robado el corazón de todos. Y aquí está con su cuarto concierto musical, Basilia Chávez, la muñequita de folclor. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte. Me has hecho daño, ay amor mío. Volver contigo ya no podría.
Después no quiero verte llorar. No quiero que estés pidiendo perdón. Cuidadito, cuidadito. Por favor, Mona. Márchate. Ya no tengo manos, te detengo. Márchate. Ya no tengo manos, te detengo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ya lo nuestro se ha terminado? Puedes amarlo a quien tú quieras. Ya no me importa, no me interesa. Así es la vida, así es el amor. Nunca se sabe que es por tu bien o por tu mal. Así es la vida, así es el amor. Nunca se sabe que es por tu bien o por tu mal. ¡Eso! Petunia Jesús y José Franco, siempre para el Cusco. Johnny Cairo y Sofía Mina. Una vueltecita y otra vueltecita. Mueve la colita, mueve la colita. Una vueltecita y otra vueltecita. Y canta, Basilia. Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu mujer dejaste, a tu amante dejaste. Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu mujer dejaste, a tu amante dejaste. Es el marco musical, los super caramelos del Gato del Arpa. En la dirección musical y en las 36 cuerdas, Honorato Cruz. El bajo electrónico de Richard Cruz. La batería electrónica de Jason Cruz. Y en los timbales, Buena Rubio. Gato Garfield Producciones. Esta canción va directo a tu corazón. Te lo dedica tu Chinito del Hambre. Toma una rosa, mujer bonita, quiero ser tu dueño. Dame tu mano, chica bonita, cásate conmigo. Porque yo te quiero como la noche a la luna. Porque yo te amo como la tierra al sol. Porque tú eres la elegida de mi corazoncito. Sí, porque te adoro con toda mi alma. Cásate conmigo. Hola, ¿cómo estás? Esta rosa es para ti. ¿Quieres casarte conmigo? Toma una rosa,
hermosa, mujer bonita, quiero ser tu dueño. Dame tu mano, chica bonita, cásate conmigo. Porque yo te quiero como la noche a la luna. Porque yo te amo como la tierra al sol. Porque tú eres la elegida de mi corazoncito. Sí, porque te adoro con toda mi alma. Cásate conmigo. Para ti, amor mío, con todo mi corazón, porque tú eres vida de mi vida. Porque tú eres la elegida de mi corazoncito. Porque te adoro con toda mi alma. Cásate conmigo. Don Ricardo García, doña Goita Quispe, don Crisóstomo Auca, doña Galina Mollehuanca, con todo mi corazón. Para mis papitos lindos, mamá Rufina, papá Silverio, con todo mi amor. Eso, y me voy por todo el Cusco, la convención, Calca, Urubamba, Anta, Caucartambo, Quispi Canchis, Paluro, Acomayo, Chumbivilcas, Canas y mi Espinar querido. Soy la voz de todos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Chinito del Ande. ¿A quién le encanta Chinito del Ande? A todos, ¿no? A todos les gusta el Chinito del Ande. Bueno, les decía el cronograma de entrega de vales de FICE para la provincia de Cotabambas es como sigue. Mucha atención. El cronograma de vales se entregará en Tambobamba, por ejemplo, del 21 al 25 de octubre. Ya eso es la fecha que ya está, que allá han designado para esta entrega. Asimismo, en Cotabambas, en el distrito, se va a entregar del 21 también al 25, y en Coyllurqui, mucha atención, del 21 al 25 será la entrega de los vales de FICE. Chicas, Willariki, niñachay turachay, che mandat rikmanama yacharanech vale FICE takaj kutrach psqak mana chasquimonecho nespat llaki kashawaja.
Willasca, kashanki, ñañachay turachay. Y hablando de noticias, mucha atención. Ya se ha programado, digamos, ya el inicio de esta construcción de una moderna sede judicial en la provincia de Cotabambas. ¿Pero dónde se va a construir? Dicen ahí. Obvio que en Tambobamba, ¿no es cierto? Y en Tambobamba es la capital de la provincia de Cotabambas y ahí funciona obviamente ya la sede de la Corte de Justicia de Apurímac. Bueno, en una simbólica ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, la doctora Aide Vargas Oviedo, puso esta primera piedra de la obra para la construcción de la nueva sede judicial en Cotabambas, en la Plaza 28 de Julio de Palcar. Esto en el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Este proyecto denominado construcción, cerco perimétrico, sala de audiencia, despachos de juez, pool de asistencias, además de otros activos en la sede judicial de Cotabambas en el distrito de Tambobamba, se ejecutarán en un área de 300 metros cuadrados. Este es un proyecto que surge por la necesidad de cumplir con la población de Cotabambas. Este es un gran paso para que los justiciables de esta parte de la región accedan a un adecuado servicio de administración de justicia, expresó así la doctora Aide Vargas. Asimismo, ratificó el compromiso de los jueces locales de redoblar sus esfuerzos para ofrecer un servicio de justicia eficiente y de calidad y asimismo resolver los conflictos dentro de un plazo razonable. Con la puesta en funcionamiento de esta nueva sede, los juzgados de Cotabambas pues dejarán los locales alquilados que hasta hoy ellos venían funcionando, pues ahora los órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas serán concentrados en un solo lugar, dijo así la máxima autoridad. Este proyecto contempla la construcción de un cerco perimétrico, instalación de ambientes prefabricados, equipamiento y mobiliario completo, así también la adquisición de una camioneta y motocicleta. En este moderno módulo funcionarán el juzgado de investigación preparatoria, juzgado de paz letrado y el juzgado mixto de Cotabambas. Asimismo, esta obra será construido en 2 meses y 5 días con una inversión de 1.175.000 soles y la modalidad de ejecución será pues a través de la modalidad de ejecución por contrato. Así está esta noticia, pues claro, la idea es que pueda avanzarse con todo este tema de la justicia, de los juicios. La idea es poder darle un tiempo razonable para que puedan ya tener una respuesta, ¿no? En lo que va, digamos, las personas y las familias con este tema de la justicia. Esa es la idea. Es la tarde con 46 minutos. ¿Qué más tenemos? ¿Algún avisito más? ¿Algún comunicadito más? ¿Qué cosita más hay, amiga? ¿Qué cosita más hay, amigo? ¿Eso es todo? No cachucanqui huajanaiquipa, mana mamayo, mana papayo, así dice pues la canción. Ahora sí, otro temita musical más, reiterando el saludo para todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, en especial a mis amigos de Chalhuahuacho, Akira, Mara, Tambobamba, Coyurqui, Cotabambas, Progreso y hasta donde estén llegando las ondas de radio. Estoy llorando amargamente. Otra cancioncita antes de que termine el programa voy a compartir con ustedes. Pitan takirachison suera chinchilico, pitan takirachison que hay piña kashan asei paseriki. A ver, chureira muy pasía, pitata, a ver, Eloy de los Andes, ¿no? A ver, Eloy de los Andes, pregunta a tu corazón, pregunta, ¿qué te dice tu corazón? Pon ese temita, señor Chinchillico, ya, para escuchar, a ver si lo actualizamos, el programita, y ponemos este temita. La calidad indiscutible de Torres Producciones y la originalidad de Paulana Producciones se unen para presentar al más grande. Sí, hombres y mujeres a una sola voz, juntos decimos
el hombre que ama. Tal vez no sea yo el hombre que busca. Tal vez no sea yo el hombre que ama. Pero yo te diré, yo siempre te quise y no me arrepiento de haberte querido. Pero yo te diré, yo siempre te quise y no me arrepiento de haberte amado. Aún te llevo en mí, pero jamás, jamás me voy a arrepentirme haberte amado, ingrata. Vamos, vamos, Eloy de los Andes, vamos a brindar por ella. ¡Salud! Pregunta a tu corazón por quién tuvo la culpa para que nuestro amor así terminara. Pregunta a tu corazón por quién tuvo la culpa para que nuestro amor así terminara. Pero ten presente, cariñito mío, como este corazón jamás se encontrará. Pero ten presente, amorcito mío, como este corazón jamás se encontrará. Vuelve, regresa, ¿a dónde está? Mi corazoncito triste está sufriendo. Lloro, sufro, chinita, ¿por dónde están? Mis ojitos lindos tristes están llorando. Esa guitarrita Eloy Guachavi, el verdadero fenómeno. Así, Néstor Condori. Oye, Rubén Parque, Gonzalo Chancoya, Guzmán Capazurco, el profe, Miki Condorpuza, David Coaquira, Ender Vilca. Ellos son los internacionales. Cuidadito con la Caperucita y la abuelita, oye, amoroso. Jaimito, vamos a bailar con nuestros amigos Ifrael Aguilar y la señora Marina Pino, siempre por Ocubiri Puno. Leoncio Valle, Huepaja, Martín Flores, una vueltecita más. La pequeña Yolaini Torres Moreno y su papito Nico Torres. ¡Histeria! Como el jubiloso sol de cada mañana, llega a nosotros la festiva voz juvenil de Lisset Lázaro, la cariñosita. Este es su segundo concierto musical. Este es el último beso, beso de despedida. Cuando no estés conmigo, para que te acuerdes de mí. Esta es la última vez que yo paso contigo, porque tú eres de otra. Quiero que te alejes de mí. Este es mi último beso, beso de despedida, para que cuando tú estés lejos de mí, siempre me recuerdes, amor mío.
sabes por qué. Estoy enamorado de ti. Este es el último beso, beso de despedida. Cuando no estés conmigo, para que te acuerdes de mí. Esta es la última vez que yo paso contigo, porque tú eres de otra. Quiero que te alejes de mí. Te digo adiós, adiós, amores. Será mejor para los dos, porque tú tienes otra dueña. Será mejor que me aleje. Te digo adiós, adiós, amores. Será mejor para los dos, porque tú tienes otra dueña. Será mejor que me aleje. ¡Eso! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba las mujeres! ¡Así, así! Y así se goza en Barranca. Félix Pajuelo Muñoz. Goza, goza. Eso sí. Vamos con la cariñosita. ¡Hey! Y los grandiosos del escenario. Para nuestros amigos de Pativilca, para Monga, eso. Oiga, Una vueltecita pa' aquí, otra vueltecita pa' allá, con ganas. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Chicas! ¡Ese gorito! ¡Arriba las manos arriba, que suenen las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! Dani Producciones. Con el segundo concierto musical de la cariñosita. Son las 15 horas, 57 minutos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, su fuente te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfo y la voz de todos. Se me ha perdido mi caballo, se me ha perdido mi mujer. Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer, más me lloro por mi caballo. Ah, por su caballo, señora. Ese caballo me lleva. Por su caballo, señora. Ya siendo 3 de la tarde con 58 minutos, ahora sí, antes de irnos, esta noticia. De hecho que usted tiene que saber, conocer, caballero, señora, porque pues claro, estamos ya a unos par de meses, ¿no? Prácticamente para que ya las gestiones dejen su cargo y pues seguramente van a tomar el relevo los otros ganadores, ¿no es cierto? Ya sean alcaldes y todos los funcionarios que fueron elegidos, en algunos casos, claro, o sea, hay una segunda vuelta en algunos lugares, pero al menos en nuestra provincia de Cochabamba ya son elegidos y van a tener que tomar la posta, ¿no es cierto? Y el trabajo que se tiene que hacer, pues tienen que tener mucho cuidado. A 4 años de cárcel están enviando al exalcalde de Micaela Bastidas. A él han condenado por corrupción.
También fue condenado su ex tesorero. Los imputados también se apropiaron, dice, de la suma de 2.000 soles de la planilla de los trabajadores. Imagínate, 2.000 soles. Por 2.000 soles estar en la cárcel. Y no, claro que no será solo eso, pero obviamente, imagínate, mellado, ¿no? Todo su reputación, su nombre, y no solo de él o de ella, sino también pues de toda la familia. La justicia apurimeña condenó al exalcalde del municipio Micaela Bastidas, Oscar Garrafa Ferrer, de 55 años, a 4 años y 4 meses de pena privativa de la libertad por el delito de peculado. De la misma manera, al ex tesorero José David Quispe Quincho, de 35 años, fue condenado con similar condena. Ambos sentenciados deberán pagar en forma solidaria una reparación civil de 4.960 soles por concepto de reparación civil y 180 días de multa equivalente a 1.395 soles. Garrafa Ferrell fue alcalde del distrito de Micaela Bastidas en el periodo de 2015 a 2018 por el movimiento popular Calpa. El fiscal Pedro Mamani Cáceres, del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Abancay, logró pues que se dicte adelanto de fallo y la sentencia respectiva. Los hechos se suscitaron, como les decimos, pues entre los años de 2015 y 2018, cuando los imputados se apropiaron 2.000 soles del municipio destinados para el pago de planillas de haberes del personal de limpieza y mesa de partes, correspondiente a los meses de febrero y marzo del referido año. Bueno, finalmente, en realidad, de acuerdo a la investigación, son 2.000 soles. Por los 2.000 soles, imagínate, 4 años de cárcel, van a tener que pagar una multa de 4.960, luego trabajos de 180 días, que van a equivaler pues multas de trabajo de 1.395. Imagínate todo eso, todo lo que trae la cola, digamos, a colación, todos estos, no sé si decir, ¿no? Desconocimientos quizá, o finalmente querer pasarse de vivo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pues las autoridades, las nuevas autoridades que ahora están entrando, y también las que están saliendo, obviamente, y pues también sus funcionarios, ¿no? Con quienes van a estar rodeados. Hay que tener mucho ojito. 4 de la tarde en punto. Nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes vuestra amiga de siempre, Lisa Aldívar. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Primero ya no llegaste, igual la vas a Su Majestad el Huayno.